Bueno, hola chiquis, ¿cómo están? Hola, ya. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué pudieron avanzar? ¿Por dónde van? Cuénteme algo de esta semana que pasó después de la tutoría. ¿Leyeron alguito? Se escucha re bajo. ¿Alguien me escuchan bien? Sí. Bueno, cuéntenme. Joaquín, te cuento. Sí. Yo estuve transcribiendo los videos de los teóricos y además empecé a hacer los resúmenes que vos nos habías dicho. Así que estoy con eso. Ay, se te escuchó retrabado lo último. Hola, ¿me escuchás? Ahí, a ver. Creo que se te traba. Que estuve transcribiendo los videos Ajá. y que empecé a hacer los resúmenes como vos nos habías dicho. Bueno, se te traba, pero entendí que transcribiste los videos y que empezaste con los resúmenes. Los videos de los teóricos de Glenda. Sí, los otros, los primeros ya los transcribí y estuve transcribiendo los de América. Ah, bien, bueno, bien, va re bien, buenísimo. Las demás, o sea que viste los teóricos de América ya, o todavía no terminaste. Sí, sí, los terminé los cuatro ya. Ah, buenísimo. Bueno, las demás, Cande, Mica, bueno, se me fueron todas de la cámara. Yo estuve grabando, bueno, desgrabé los primeros 4 teóricos y los últimos 5. Ya resumí bastante. Me faltan las fuentes nomás, pero lo demás bien. Bien, me habían hablado un par de compañeras eh, preguntándome por la bibliografía, por ahí. Yo lo que les di la semana pasada fue como para que ustedes avancen, pero ustedes, la mala noticia de decirles que tienen que leer todo. O sea, yo les doy como para que empiecen y más o menos se puedan estructurar algo general, pero tienen que leer todo. Ese me parece que a mí que es como el desafío de historia, llegar a leer todo lo que te propone la cátedra. Pero bueno, métanle con eso, no se cuelguen con las lecturas, chicas, porque después van a llegar al parcial y van a estar desesperadas por ponerse a leer, así que por eso está bueno el ejercicio de que los teóricos y vayan haciendo el resumen. Viste que hay un orden en específico en PETCO. ¿Quién estaba hablando, Mica? Mica. ¿Me escuchás? Hola. Ahí está, sí. Yo sí escuché. Te pierdo, es una de dos. Se escucha cortado. Ah, ¿sabes qué pasa? Que acabo de salir, tuve que salir de urgencia por algo y bueno, de última te escucho. No sé si se me escucha trabado a mí nada más o es que se trabó Mica. Se escucha grabado. No. Bueno, no pude escuchar lo que dijo Mica. Cande, ¿querés decir algo? ¿Leíste algo? Como para saber en dónde están y a partir de ahí poder ayudarlas, porque si no es como que parto de un supuesto que me invento sola. Hola Coti, Olis. ¿cómo estás? Si mal no escuché, dijo que en Petco los textos están como puestos como para seguir una guía, digamos, como que están en orden.
Sí, puede ser. El tema es que, bueno, el orden en el que están por ahí yo se los doy como lo más importante y después ustedes retoman los que yo por ahí no nombro, como para ampliar algunas ideas. Claro. Pero por eso digo, ¿me escuchan bien? Hola. Yo no sé si soy yo, pero no te veo, Coti. Uy, yo sí me veo. Veo a Lau, a Cintia, acá anda 2 horas, te me trabaste. Bueno, eso en general con lo que pasamos en la tutoría pasada, los primeros teóricos, entonces pudieron avanzar bien, les sirvió la tutoría. Hay una que está comiendo ahí. No te veo, Coti. Bien, ahora, entonces, el teórico que subió ahora Roxana, que es la otra profe, me parece que es como re claro, o sea que eso está bueno porque las va a ayudar un montón. Lo que yo voy a tratar de hacer ahora es organizar todo eso que dijo Roxana en el teórico y, bueno, decirle la bibliografía, digamos, como para que vayan sabiendo de dónde sacar las cosas. Pero bueno, la tutoría va a ser corta porque es mucho más corta que la primera. O sea, son mucho menos temas. Candela me mandó un audio. Acaban de escribir porque no puedo escuchar. Bien, entonces comenzamos, chicas. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos la semana pasada? Yo tengo algunas dudas. Bien. Yo tengo, por ejemplo, de Lutero. Sí. Viste que como que le pide al Estado que sea... Hola. No escucho nada. Hola. 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 No se escucha nada, chicas. No. Hola. Hola, hola. Hola, ¿sí se escucha? No sé si Coti, ¿estás por ahí? Hoy tenés el micrófono silenciado. No sé si me escuchan. Chicas, se escucha muy mal y no se puede ver a ninguna. ¿Ahí me escuchan? Ahora Sí. Bien. Sí, no sé, la compañera que estaba hablando que me iba a hacer alguna pregunta de Lutero, a ver si podemos escuchar de nuevo. ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno, yo te iba a preguntar de Lutero que le pide al Estado que se haga cargo de la educación, ¿puede ser? Sí, ¿Eso se logra? sí, después sí, digo, es un proceso bastante largo. Recién se va a lograr eso, lo vamos a ver después. En el siglo XVIII vamos a ver todas las revoluciones, la revolución industrial, la revolución francesa, y ahí vamos a ver cómo empiezan los sistemas educativos, ¿sí?, a cargo del Estado. Pero todavía ahí cuando Lutero lo pide, digamos, no. Por eso yo la tutora había dicho, como había hecho mucha énfasis en esto de Lutero, de que pedía que el Estado cree y administre escuelas, como que era un hecho muy importante por la idea que tenía, no se cumple, sino que se cumple muchísimo más adelante. Claro, está bien. Y otra cosa, o sea, ¿a qué O se sea, llama? quédate con esa idea de Lutero y con la propuesta, pero no como algo que se realizó en ese momento, digamos. Está bien. Y otra cosa, ¿a qué se llamaría Estado? O sea, ¿quiénes estarían a cargo? ¿En qué momento? Viste que dice, o sea, como que dice Estado burgués. Sí, en el momento de Lutero. Bien, acordate que en ese momento había monarquía absoluta,
habíamos hablado de la monarquía, o sea, no había presidentes, no había gobernadores, nada digamos, del poder ejecutivo como lo conocemos ahora, no había democracia como la conocemos ahora, digo, eso todavía no existía, solamente estaba el rey, que tenía obviamente sus delegados en las distintas ciudades. Él le pide, en ese caso, a los políticos no me acuerdo si era, bueno, de ahí de Alemania, que dice los regidores de Alemania, pero no tenía nada que ver con la democracia que conocemos ahora. Por ahí, o sea, es como bien fina la pregunta, pero siempre teniendo en cuenta que estábamos en una monarquía. Está bien. Digo, Bueno, pues, lo que no sé es qué nombre recibían como esos representantes del rey en las distintas ciudades, ¿entiendes? Como que ahí no sé, pero por ahí lo podrían preguntar en alguna clase de consulta o se lo pregunto yo a Glenda. Pero bueno, eso, tener en cuenta que era una monarquía absoluta en ese momento, en Europa. Monarquía absoluta quiere decir que nadie más decidía sobre el rey, ¿se entiende? O sea, era el rey el único que tenía el poder de decisión. No había, por ejemplo, lo que va a suceder después en Parlamento, que después vienen las monarquías parlamentarias que están al lado del rey, es lo que vemos por ahí en algunas películas de los chabones con el pelo blanco con esas pelucas blancas, tipo El diario de una princesa, la película esa de Disney. sí. A mí. Sí. Pero bueno, eso, ten en cuenta que era una monarquía absoluta y bueno, hay que ver qué nombre recibían esos regidores de Alemania, que lo llama así el texto, pero vos para mí te tenés que quedar en eso, como le exigen los regidores de Alemania que crean y administran escuelas a Ajá. cargo del Estado. Ahí ¿Y nomás. puedo No. acotar algo? Sí, Con respecto a lo de Lutero que preguntó primero, ¿me escuchan? Sí. sí. Bueno, también tenés que tomar en cuenta el contexto y la época. Vos fijate que se llamó, fue una protesta la que hizo Lutero. O sea, nadie jamás había hecho nada en contra de la iglesia. Por eso es importante Lutero. Sí. Pero desde esa parte, de decir que fue una de las primeras personas que pudo ir en contra de la iglesia, siendo él mismo parte de la iglesia también. Claro. Eso es lo importante, por eso marca tanto a Lutero en los textos. Por eso se lo llamó hereje, porque era como un traidor para ellos. Por ahí van a leer la palabra hereje en otros textos y significa eso, la persona que no está de acuerdo o que va en contra de ellos. Ahí está. No sé Gracias. si te sirvió. Gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más sobre bueno, cualquier cosa del primer tutorial? Para que no les quede nada ahí colgando ya, se saca todas las dudas, no hay drama. ¿Te preparaste mate, Coti, hoy? No, me olvidé, es que estaba re apurada, terminé de comer a las 3 de la tarde, lavé los platos y nada, hice como ahí toda apurada. Pero ahora hacemos un recreo para ir a preparar mate. Esperen que ahora ya Dale. perdí mis apuntes acá. Y el puchito, aparte. Bueno, sí, me fumé un pucho igual, por eso también llegué un poco tarde. Bueno, ¿quieren que empecemos entonces ya con América? Bueno, tomo el silencio como un sí. Bueno. Volví. Bien, entonces, recuerden que yo les había dicho que en la materia todo el tiempo íbamos a estar viendo los sucesos que estaban pasando en Europa y paralelamente, y también nos íbamos a ir en un momento a América para ver, bueno, qué estaba pasando en ese momento en América, ¿sí? Ya cuando entremos más en la historia argentina, ahí ya dejamos América, pero la importancia de Europa es, bueno, cómo todos los sucesos históricos que estaban sucediendo en Europa repercuten en América. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que la unidad 1, que vimos todo lo de la modernidad, Lutero, los jesuitas,
está en esa misma unidad, está América y la conquista de América. ¿Por qué? Porque sucedió en el mismo momento, ¿sí? O sea, tenemos que contextualizar el descubrimiento y la conquista de América en el mismo contexto de surgimiento de modernidad, más o menos en el finales del siglo XV, ¿sí? Bien. Si ustedes tienen alguna pregunta, me paran y obviamente respondemos con la... Entonces, yo lo que voy a hacer es, bueno, ordenar un poco lo que dijo Roxana como para que ustedes puedan ir al texto, buscarlo y hacer un resumen en este orden que yo le estoy diciendo para organizarse mejor, ¿sí? Bien, tenemos entonces, en 1492, esta fecha es como clave, el primer viaje de Colón a América, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo se dio este viaje de Colón a América? Colón estaba en Europa y le dice a los reyes católicos, ¿sí? Esto también es importante, que el primer viaje sea con los reyes católicos, ¿sí? Con la dinastía de los Austrias, se le llama. Rompí mi licencia. Colón va, le dice a los reyes que había encontrado una ruta, ¿sí? Marítima por la cual podían llegar más rápido, es decir, era una ruta más corta, por la cual podían llegar a Asia. Ustedes acuérdense que estamos en un momento de expansión del comercio y todo lo que se dio con la modernidad, que iba a abaratar costos, ¿sí? Entonces, Colón propone que tenía una ruta marítima que era más corta para llegar a Asia y así poder abaratar costos. ¿Para qué querían ir a Asia? Bueno, para intercambiar mercadería, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que intercambiaban con Asia especias y todas esas cosas. Bien, los reyes financiaron este viaje, por lo cual Colón hace el viaje, pero lógicamente cuando llegan a esa India que ellos pensaban, no era la India, sino que era América, ¿sí? Bien, este fue el primer viaje de Colón, y acá es importante, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver, que ustedes, por lo que dijo Roxana en el teórico, ustedes eso lo van a ver en las comisiones, es importante lo que tiene que ver con la relación entre el conquistador y el conquistado, ¿sí? En este primer viaje, Colón llega y se maravilla con la naturaleza, y dentro de la naturaleza se maravilla con las personas que encontraron acá, ¿sí? Todo lo que sabemos de este momento lo sabemos a partir de los escritos de Colón y de las personas con las que vinieron con él, donde describían cómo era este territorio que habían descubierto, entre comillas, lógicamente. Sabemos que no descubrieron nada, que esto existía. Bueno, en esos escritos ellos dicen que, bueno, que era un lugar hermoso, divino, y entre todos los animales que veían y descubrían, también habían descubierto seres humanos, ¿sí? Hay una parte, esto está en el texto de Todorov, ¿sí? Que es como que trabaja bien esa relación entre el conquistador y el conquistado. Dice, los perros y gente desnuda parecen bestiales, pero más cerca de los hombres que los animales, ¿sí? O sea, entre el perro y el humano ellos veían casi lo mismo, pero bueno, entendían que esos hombres eran personas, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque esto es fundamental para entender el genocidio que fue posterior a esto, ¿no? Pues nosotros ahora llega Colón y dice, bueno, miren qué lindos, van a ver que Todorov, están los escritos de Colón, donde Colón dice, bueno, son buenos, mansos, personas hermosas, las mujeres más bellas que vi en mi vida, los hombres más lindos, pero lo dice todo el tiempo desde un eurocentrismo. ¿Qué significa esto? Estábamos en un momento que igualmente sigue siendo parte así, pero en ese momento fue como muy fuerte la idea de que el ejemplo de civilización, digamos, de ese momento, sobre todo para los españoles, era el hombre español con la cultura española, con el catolicismo, ¿sí? Eso era como el ideal de lo que ellos llamaban civilización.
¿sí? El hombre europeo católico, ¿sí? Lo que hace este pensamiento es entender que toda aquella cultura, civilización que no tenga estas características, ¿sí? Que no sea como ellos, pasan a ser bárbaros, ¿sí? Y si tienen algún tipo de cultura, si tienen algún tipo de religión, no se la va a reconocer, ¿sí? Nosotros sabemos que en América, antes de la llegada de Colón, había pueblos originarios que tenían sus propias creencias, que tenían sus propias formas de subsistencia, que tenían sus propios conocimientos, ¿sí? No eran los europeos, no eran los conocimientos y la religión de esa Europa del siglo XV, pero eran los propios. Ahora llegan los españoles y van a, digamos, no van a reconocer absolutamente nada de esas diferencias, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien, esto fue lo que justificó esta idea, digamos, de que estos seres que estaban en América no eran civilizados, ¿sí? No eran ni civilizados, ni tenían religión, ni tenían conocimientos, ni tenían culturas, andaban desnudos, sí, eran bárbaros. Todas estas ideas que se ven descritas en los escritos de Colón, también tenía la idea, como se los reconocía igualmente como personas en un estadio inferior a ellos, ¿sí? Eran inferiores, pero eran personas. Se reconocía ahí que, bueno, podían llegar a ser civilizados, ¿sí? Tenían la capacidad de ser civilizados. Y para Colón esto era como muy importante, o sea, tenían que ser civilizados y Colón lógicamente no les preguntó a ellos absolutamente nada, solamente fue la idea de él y de todo ese pensamiento europeo que va a hablar todo esto, ¿sí? Entonces, Colón, que dicen los textos que todavía se leía en él como como vestigios del pensamiento medieval, y era profundamente cristiano, era muy religioso, pensó, después de estos primeros viajes, en la necesidad de que estos pueblos sean principalmente evangelizados, ¿sí? Que los reyes y la iglesia tenían necesariamente que llevar la fe cristiana a estos pueblos que ellos no veían que tengan ningún tipo de religión, ¿sí? Y para esto, para esta evangelización que Cristóbal Colón propone, se necesitaba necesariamente plata. ¿Y por qué? Pues tenían que seguir haciendo viajes y tenían que seguir estando ahí. Entonces también fue de la mano de esta necesidad de la expansión espiritual, le llama Todorov, la expansión material y la conquista material, ¿sí? Otra vez vemos cómo en esta Europa moderna los intereses de la corona estaban íntimamente relacionados con los intereses de la iglesia, ¿sí? Bien, entonces, a partir de este momento, y ahora estoy hablando, desde que empecé a hablar de esta relación entre el conquistador y el conquistado, acuérdense, que bueno, cuando esto, cómo los veía Cristóbal Colón y todo esto, a partir de esta idea de decir, bueno, hay que evangelizarlos, hay que dar la fe cristiana, hay que formarlos católicos, es que todos aquellos indígenas que se negaban, ¿sí? Que se negaban a recibir esta fe cristiana, que los europeos creían que era lo mejor del mundo y sumamente necesario, es que ante esa negación se empezaron a, digamos, lo que sería como la ideología esclavista, que es, bueno, vos te negás, pasás a ser esclavo, ¿sí? A partir de ahí vemos un quiebre que ese quiebre da origen a todo lo que fue el genocidio, que nosotros sabemos que mataron, esclavizaron y sacaron todo lo que sea oro y plata, ¿sí? Bien, entonces, eso fue en un primer momento lo que sucedió cuando Colón llegó a América, se encuentra con paisajes hermosos, con gente hermosa, con gente mansa, que se impresiona cuando ve el vidrio, que se impresiona cuando ve algunos
artefactos que tenían los españoles, que para los españoles no tenían ningún tipo de valor, que para la gente que estaba en América sí, bueno, todo esto que sabemos que el texto lo explica bien. Eso fue en un primer momento, ¿sí? Ahora, después de estos primeros viajes, empieza relacionado con el interés de llevar la fe cristiana, el interés económico, ¿sí? De extraer oro y plata de América, ¿sí? Acuérdense que habíamos hablado que económicamente en este momento estaba el mercantilismo, que el mercantilismo se basaba, era un modo de producción que se basaba en la acumulación de oro y plata, y de dónde iban a sacar ese oro y esa plata, claramente de América, ¿sí? Entonces, Eso no perdón que me meta, el mercantilismo, porque es la economía de ese momento, en esa época. Bien, entonces acá estamos yendo por dos ejes. Primero, la relación entre el conquistador y el conquistado, y ahora estamos en economía, ¿sí? Es como para que ustedes vayan anotando las cosas que son importantes. Bien, ahora, estos viajes, esta conquista, tuvo algunas características que también son importantes, que las tienen que saber, que, por ejemplo, fueron conquistas privadas. ¿Y por qué van a decir conquistas privadas? Porque en este interés económico que nombro, estaban en Europa aquellos hijos de nobles que no habían heredado el título de nobleza. Sí. ¿Puedes volver a repetirlo? ¿Lo de qué? ¿Lo de la conquista privada? ¿De que empezaste? Sí. Bien. Digo que hay algunas características de esta conquista privada, de esta conquista, que una de ellas es que se la denominó la conquista privada. ¿Por qué privada? Porque no solamente la corona puso plata para que se hagan estos viajes, para que puedan ir a América, para que puedan empezar a expandirse en ese territorio, tomar las tierras, sino que además hubo personas que en Europa ponían plata, ¿sí? Y además también viajaban, pagaban los caballos, pagaban los ejércitos, pagaban la comida, y ¿a cambio de qué? O sea, ponían plata, ¿sí? Era como que invertían. ¿A cambio de qué? A cambio de obtener en América tierras y con eso riqueza, ¿sí? Acuérdense que estábamos en un momento en Europa donde no era tan fácil ascender socialmente. ¿Se acuerdan que hablábamos de que veníamos de una época medieval en donde solamente el primer hijo varón heredaba las tierras del señor feudal? Eso después en la modernidad pasa a ser los títulos de nobleza que los burgueses empiezan a comprar para poder ascender socialmente. ¿Recuerdan eso? O sea, no era, lo importante de esto es entender que no era tan fácil en esa Europa ascender socialmente, ¿sí? Entonces, esta gente lo que hizo para tener riqueza es empezar a invertir, empezar a poner plata, empezar a dejar América para hacerse de tierras y con ello de riqueza, ¿sí? Bien. Bien, ahora, sí. Estuvo. Bien, ahora, hay un término que es como que rige, un contrato que rige esta idea de la conquista privada, que se llama capitulaciones. Ahí lo voy a escribir. Esperen que lo voy a escribir en el chat. Bueno, no me aparece el chat. ¿Lo podés escribir, Lau? No sé por qué no me aparece el chat. Ahí voy. Bien. ¿Qué eran estas capitulaciones? Era el acuerdo entre el rey y esa persona que dice, bueno, yo voy a poner plata, yo voy a viajar, yo voy a bancar toda
el ejército y voy a ir a América y voy a conquistar ese territorio, una parte de ese territorio, a cambio de que, bueno, yo me quedo con esas tierras, ¿sí? Bien, y hasta ahí, el nombre que recibían estos privados, estas personas que ponían plata, invertían en esta conquista, se los denominó encomenderos. Persona que ayudaba a pagar, o sea, sí, ayudar monetariamente. Sí, es la persona que en realidad no era una ayuda, porque no era que yo te ayudo, pero a cambio de nada, sino que era una inversión, más que una ayuda, era una inversión, ¿sí? Porque ponía la plata, ¿sí? Ponía la plata, ¿para qué? Para pagarle, bueno, a los ejércitos, para pagar las armas, para pagar los caballos, para pagar los viajes, a cambio de qué, bueno, de quedarse con la tierra, ¿sí? Entonces, no sé si pensarlo tanto como ayuda, sino, bueno, como inversión. Y era como una empresa, ¿sí? Coti, ¿puedes repetirlo cuando empezaste a decir de lo que rige la conquista privada? Bien. Hablaba de las capitulaciones, que era como un contrato, el cual definía el acuerdo entre el rey, que lo dejaba a este señor pagar todo y quedarse con esas tierras, porque, a ver, vuelvo, capaz que esto me parece que no lo dije, como para que se entienda bien. Roxana lo explica en el teórico. Estamos partiendo de naturalizar algo que es terrible, que es que como los europeos habían llegado a América, creían que tenían el poder de conquistar, de matar y quedarse con esas tierras. Entonces, ¿quién era el dueño de todo eso? Según los europeos, primero Dios. ¿Quién era el representante de Dios? El Papa, la tierra. Pero además el rey, porque el rey, acuérdense que era rey por mandato divino, ¿sí? Entonces todo esto que estoy diciendo, todo este tipo de pensamiento, hacían creer, o sea, creían efectivamente los europeos que ellos llegaron a ese territorio y que se podían quedar con todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, en esa creencia de que el rey era el que mandaba en esas tierras y el que podía decir, sí, ¿sabes qué? Sacá a los incas de ahí y quédate vos con esas tierras, está bien, matalos a todos y quédate con esas tierras, era el rey el que tenía ese poder, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que, bueno, todo esto que estoy diciendo, había gente que no tenía la capacidad de ascender socialmente en Europa, entonces empezó a poner plata y empezó, esto a financiar estas expediciones, estas expansiones, estos viajes, a cambio de quedarse con esas tierras. Este contrato que yo estoy diciendo se llama capitulaciones, que es el acuerdo entre el rey, que tiene el poder de decidir sobre las tierras de América, el rey que estaba en Europa, y este tipo que pone la plata, que se lo denominó Encomendero. encomendero. Ahí está. El tipo. El tipo, porque obviamente que las mujeres no, acá. No existen las mujeres. No. Coti, ¿te puedo hacer una pregunta? Están re calladas. Están dormidas. Coti, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, perdón. Quería hacerte una pregunta que acá en el teórico que subieron dice que las capitulaciones eran acuerdos entre el rey y los adelantados. Sí, también se denomina adelantados. Sí. Ah, está bien. Sí. O aventureros, ¿no? ¿Vieron que en la primer parte que habló Coti en la tutoría anterior, ella decía que quedaban herederos los hijos primogénitos, pero si tenían otro hermano, ese hermano o se unía a los burgueses, que en ese momento eran los que tenían el comercio, o empezaron a viajar, se los llamaba aventureros, adelantados, personas que estaban pensando un poco más allá de quedarse ahí en ese lugar y ser pobres, digamos. Por eso puede ser que sea esa palabra adelantado. Está bien, gracias, chicas. Sí, con este teórico que habían subido, me quedaron claras muchas cosas del teórico anterior. Genial. Sí, porque Roxana es bien clara. Sí. Te hago una pregunta porque se me mezcló todo. Sí, te escucho.
Los encomenderos eran las personas que viajaban a América, ¿no? Sí, Y también les aportaban ese interés que decís vos, o sea, no te olvides. bien, ahí vuelvo a eso. Yo dije que, bueno, esta conquista tenía intereses privados. Privados, dígase, no solamente de los reyes, sino de personas, cualquiera de las personas distintas, ¿sí? Por eso privado, no de la parte más estatal, sino de particular. Entonces, se denomina que fue una... Se trabó. No escucho Coti, ¿alguien la escucha? Dice Coti en el chat que se le cerró. Bueno, esperemos un poquito a ver si vuelve. Chicas, ¿alguna puede decir en el grupo de las tutorías si me pueden agregar, por favor? Sí, pasame tu número y te agrego. Hola. ¡Olis! ¿Qué pasó? No sé, te fuiste. ¿Yo me fui? Sí, le dije a las chicas esperemos un poquito a si vuelve ese conecta. No sé qué onda, se me desconectó. Bueno. Sí, después se fue la voz. Chicas. Bien, sigo. Sí, ¿quién hablaba? Yo, ven, Coti, hay una chica que dijo que no está en el grupo de las tutorías. Si pueden... ¿Qué onda? Bueno. Coti, ¿me escuchás? Bueno, sí, que hay una mandame el chica que número, no así la está... agrego. Ah, eso. Sí, que mande el número. Bien, ¿vuelvo? Que no sé por qué se me cerró. Bueno, estaba hablando de... Ay, saquen los micrófonos, por favor. Bien, estaba hablando de los intereses privados de la conquista de América. Y estábamos diciendo que no solamente a partir de que se empieza a tener intereses económicos, en el sentido de que se sabía que en América podían conseguir tierras, podían conseguir oro y plata, todo lo que puedan sacar de esas... Ay, no se escucha. Disculpen, hay una compañera que tiene micrófono de sonido y se escucha discusiones de fondo. Por favor, ¿lo podría apagar? Porque es muy difícil poder escucharla así a Coti. Yo no sé si puedo... Ahí está, creo que hay silencio. Gracias. Bueno, decía que a partir de que se empezó a saber que en América se podían tener tierras, se podía conquistar tierras y apropiarse de esas tierras, además se podía extraer oro y plata, digo, estos intereses económicos, es que las personas de Europa que no tenían una, no llegaban a una escala social alta, en esa búsqueda de ser ricos, empezaron a poner plata, ¿sí? Empezaron a financiar ellos mismos estos viajes, y en esos viajes, por su propia cuenta, pagar el ejército, pagar las armas, pagar los caballos, la comida, todo lo que implica, y quedarse con esas tierras, ¿sí? O sea, esto quiere decir que no solamente los reyes de España pagaron la conquista, sino que hubo intereses privados, ¿sí? Y después está lo que decía Lau, eso ¿hasta ahí está bien? No me acuerdo quién era la compañera, Belén creo que había preguntado. Bien.
Digo, este es el interés privado. No solamente fue la corona la que financió el viaje, sino que había gente que buscaba riquezas, como decía Lau, bueno, estos hijos segundones, que no tenían otra opción, empezaron a viajar y empezaron a quedarse con estas tierras. Por eso el interés privado. Y habíamos dicho que el acuerdo entre el rey y esto que se denomina, y estas personas que financiaban, que el texto lo llama adelantados o encomenderos, se llaman capitulaciones. Bien. Ahora, estoy viendo mis apuntes a ver qué dije. Los intereses fueron económicos, en el lugar donde había oro y plata. ¿Estaban bien, chicas? ¿O están medias dudosas todavía? ¿Van siguiendo más o menos la historia? Sí, sí. Ah, buenísimo. Bien. Ahora. Coti, Recuerden perdón. que... Sí. No sé si te entendí mal, pero ahí a lo último señalabas que los adelantados y los encomenderos eran lo mismo. ¿Lo Sí. estabas usando? ¿Sí? Sí, ahora vamos a ver, nombro encomenderos porque van a tener, el término de encomienda, de encomendero va a tener importancia después, por eso los nombro para que ya lo escuchen. Después vamos a ver qué pasaba con esos encomenderos. Bien, ahora, habíamos hablado en la tutoría anterior el tema de empezar a reflexionar cuál era la relación entre el Estado y la Iglesia en los distintos momentos históricos. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de que era uno de los ejes que estaban en el programa como categoría de análisis, que puede ser una pregunta, a ver, y bueno, ¿cómo era la relación Estado-Iglesia en América, en la conquista de América? Entonces, cuando ustedes hablen de relación Estado-Iglesia en la conquista de América, se tienen que ir a lo que se denominó el patronato regio. El patronato regio, que rige la relación entre el Estado y la Iglesia, fue una institución, ¿sí? Cuando hablo de institución, por ejemplo, no sé, el otro día, después lo pensé cuando volví a ver la tutoría, que yo dije, por ejemplo, el mayorazgo, en la Edad Media era una institución, dije yo. Institución es todo aquello que tiene algunas normas, ¿sí? Sí, como muy llanamente lo estoy explicando. No es una institución, como decir, alguna estructura física, sino hablamos más en general, ¿sí? Algo que tiene reglas. No sé, por ejemplo, la familia es una institución, ¿sí? Como para que ahí no se confundan. El patronato regio, entonces, fue una institución que reglamentó la relación entre el Estado y la Iglesia, entre la corona y la Iglesia, ¿sí? En el momento de la conquista de América. ¿Y qué decía esta institución? Lo que hacía era que decía que los reyes le cedían, le daban la potestad. Ay, se escucha algo ahí atrás. ¿Me escuchan bien? Bien. Los reyes entonces le daban la potestad a las personas que iban a América, a los españoles que llegaban a América, de crear y administrar iglesias en todo el territorio. ¿Sí? Ustedes recuerden, volvemos un poquito más para atrás, que después de los primeros viajes de Colón estaba esta idea de que había que evangelizar y además el interés económico, ¿sí? Entonces, cuando vuelven a América, ya vuelven con este patronato regio que, como los reyes no iban a venir, como los reyes no venían y como era un territorio distinto, había un tratado donde decía que se podía crear y administrar iglesias, ¿sí?, en el continente
americana. Esto significaba que se podía, por ejemplo, nombrar el clero. Recuerden que el clero se dividía en clero secular y el clero regular. El clero regular era lo que tenía que ver con las órdenes religiosas, y el clero secular era todos los que pertenecían, digamos, a la iglesia y respondían al Papa, como por ejemplo los obispos, los curas, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Podés repetir lo que era el clero regular? El clero regular tenía que ver, por ejemplo, con las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas como, por ejemplo, los jesuitas, no sé, los franciscanos, ¿sí? Que si bien pertenecían a la Iglesia Católica, respondían sobre todo a su orden. Ahora, por otro lado, teníamos el clero secular, que eran los obispos, los curas que respondían directamente al Papa, ¿sí? Perdón, ¿me puedo introducir un poquito? Sí, sí, sí. Ahí ustedes tienen en las fuentes, está el clero secular y ahí les dice muy bien lo que es, o sea, a ver, acá yo tengo una que creo que la tienen, está en Petco también, y que dice que el clero secular significa mundo. El sacerdote que sale al mundo, como el misionero. Sí. Ahí habla de los jesuitas. Sí, hay una ficha de cátedra que se llama clero regular, clero secular, y ahí les explica bien. Y la otra, clero regular, que significa regla. Que esos son las órdenes religiosas, se rigen por las reglas, como decía Coti. Bien. Porque por si tienen dudas, ahí en esa ficha, eso es lo que le quería decir, está bien detallado lo que es el clero secular y el clero regular. Bien, entonces, terminamos, bueno, entonces hablamos de las relaciones, sí. No, que perdón que te interrumpí justo ahí. No, Lau, interrumpí cuando quieras, y yo... bien, entonces, estábamos con la relación Estado-Iglesia con el patronato regio, que hay una ficha de cátedra, donde, bueno, lean igual la ficha de cátedra, que ahí explica bien. Después tenemos en el texto son 3 autoras, pero yo siempre me acuerdo solamente el último nombre, porque los primeros apellidos de Charamonte, que va a hablar de cómo estaba estructurada esta sociedad de la colonia, ¿sí? Que es, bueno, esto que veníamos hablando una vez que ya los españoles vienen con todos los intereses de evangelizar y de extraer el oro y la plata, se empieza a formar una sociedad, ¿sí? En América. Charamonte va a decir que esta sociedad obviamente estaba jerarquizada, y como veníamos hablando, lo primero va a ser el español, el blanco. Después del español van a estar los mestizos, que era la mezcla entre criollo y español. Después van a estar los indios. Y por último, los negros, que habían sido traídos de África para ser esclavizados. En los textos lo van a encontrar como castas. Por ahí, si no saben, sí. Esas son les dice castas a esa división de cómo ellos dividían el poder entre las personas. Claro, porque por un lado estaban los blancos europeos divinos, como siempre, que eran los mejores, y después estaba lo que ellos denominan el sistema de castas, que hay un montón, o sea, en el texto de Charamonte lo explica muy bien y nombra todos los nombres que tenían, los mulatos, los negros, los chinitos, un montonazo de nombres que, bueno, daba cuenta de esta sociedad que era estratificada y jerarquizada, y donde el blanco europeo está sobre todo lo demás, ¿sí? Y que eso les va a servir mucho después cuando ustedes vean la educación,
porque también la educación va a ser aristocrática, como ya explicó Coti la clase anterior, ahí va a entrar esto de las castas, porque va a ser estratificada, no va a ser para todos, y por eso es importante que ustedes vayan viendo la importancia de estas castas que tenían, porque la educación también se va a dar así en esta época. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Quieren que ordenemos un poco? Porque después ya vamos a empezar a hablar de educación. En el de Chiaramonte, ¿cuáles serían los textos? Porque viste que hay varios en PEDCO. En la sociedad colonial. Creo que hay como 5. Miren, esperen que veo acá. Son 6 PDFs. Sí. Donde habla de la conquista privada, esto que les digo, es en el texto de Chiaramonte de introducción. Dice así, introducción. Donde habla de cómo estaba estratificada la sociedad colonial, es el texto que se llama La Sociedad Colonial. Es ese PDF. Después, ya ahora se los voy a decir porque vamos a hablar de educación, va a hablar de cómo era la educación a los indígenas en el texto que se llama Jesuitas. Bien, entonces, antes de pasar a la educación, más o menos les quedó claro. Van a encontrar un montón de cosas más en los textos. Roxana nombra un montón de cosas más, pero yo lo que quiero que sepan es que ustedes se van a tener que enfocar en algo y no van a poder saber absolutamente todo, y ahora, vuelvo, a la hora de escribir el parcial, no van a poder abarcar todo porque no les va a dar el tiempo, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer de la mejor manera posible una síntesis de todo lo que dicen los textos, que sea coherente y que sea ordenada, en estos resúmenes que yo tanto les estoy insistiendo en que hagan resumen, ¿sí? Entonces, empezamos hablando de, bueno, cómo llega Colón a América, ¿sí? Cómo fue ese primer encuentro, ese choque de culturas. Esto que tiene que ver con el choque de culturas, ustedes van a trabajar en los trabajos prácticos, en las clases de las comisiones, que es el texto de Todorov, ¿sí? Esta relación se basa en el europeo que se siente superior a el indígena, ¿sí? A partir de esto, bueno, la idea de evangelizar y además explotar estas tierras nuevas, ¿sí? ¿A costa de qué? De la esclavización de los indígenas que no se quieran, que no quieran recibir esta fe cristiana, ¿sí? Hablamos de la conquista privada, que es una de las características de este momento, porque había intereses privados y gente que invertía en esto, ¿sí? ¿Para qué? Para quedarse con territorio y con eso hacer sus riquezas. ¿Sí? Esto estaba acordado en un contrato que se llamó capitulaciones, ¿sí? Que era un acuerdo entre el rey y el adelantado. Bien, vamos hasta ahí y después hablamos de cómo estaba regida la relación entre el Estado y la Iglesia, que era a partir de una institución que se denominó Patronato Regio, ¿sí? Que lo leo acá. Era una institución jurídica canónica, jurídica viene de ley, canónica viene de del Papa, no sé, de la Iglesia, eso, que rige la relación entre el Estado y la Iglesia en América. El rey tiene el poder de crear iglesias, nombrar el clero, cobrar el diezmo. Eso está en la ficha de cátedra que se llama Patronato Regio. Y después hablamos de que era una sociedad estratificada, ¿sí? Una sociedad jerarquizada, que no eran todos iguales, que eso está en el texto de Chiaramonte, que se llama La Sociedad Colonial, y que sobre todo estaba el blanco, el europeo, y abajo de todo estaban los negros africanos que habían sido traídos para ser esclavizados. Hasta ahí llegamos ahora, con el contexto general, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que para entender qué pasó en educación, necesariamente tenemos que entender el contexto en el que se impartió esta educación y por qué. ¿Vamos bien? ¿Estoy hablando mucho? Bueno. Un poco rápido.
Sí, por eso, párenme. El otro día me reía porque cuando hicimos el primer recreo, que yo dije, bueno, vamos a hacer mate, qué sé yo, cuando volví reacelerada y Mica me escribe por privado, Coti está yendo muy rápido. Y era posto, o sea, me estaba quedando sin aire más o menos. Bueno, hasta acá entonces estamos bien. Ustedes igual después van a leer, van a ver los teóricos, cualquier cosa me escriben a mí y se sacan dudas puntuales. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué fue loco? Coti, ¿te puedo hacer una pregunta? Me parece que se le desconectó. Hola. Sí. Se desconectó Coti, se le salió, chica. Bueno, no sé si hacer una carrera y preparar el mate o quedarme sentada. Hola, Ahí, hola, hola. ahí está volviendo Coti, chicas. Se ve que está volviendo, sí. Debe haber sido una falla de internet. Esperemos un poquito a ver si las compañeras también pueden volver a entrar. Digo, para las que ya estamos. ¿Hay algunas o no? ¿Sí? Yo soy Somos 23. Bueno, esperemos un poquito, capaz que... Se ve que se cortó a todas, se nos cortó. Qué raro porque el anterior anduvo bien, ¿no? Chicas, ¿alguna escucha algo? Sí, sí. Ella también escucha. No, yo no escucho nada. Yo tampoco. ¿Volvió, Coti? Sí. Deja volver. No, dice que no la deja volver, que intentemos todas de nuevo, que salgamos y volvamos a entrar todas.
pasen el link por el grupo, si pueden.